Los pasajes bíblicos sobre la mujer normalmente se interpretan basados en las premisas mundanas de diferencias de género y de sometimiento de la mujer, cosas simbolizadas con el velo. Pero la interpretación correcta del texto bíblico va por un camino muy diferente al de esta mundana y malintencionada subordinación de la mujer. Para una correcta interpretación del texto bíblico sobre el tema del velo en la mujer cristiana, hemos de echar mano del discernimiento exegético y del contexto social al que se refiere el apóstol Pablo. Recordemos las dos acepciones de la palabra sumisión. En el mundo significa sometimiento, rendimiento, capitulación y subordinación, pero en la Biblia va en el sentido de humildad, mansedumbre y servicio, y es mutua en el matrimonio cristiano. Revisemos entonces, versículo por versículo, el pasaje de 1 Corintios 11, del 2 al 16, y verifiquemos lo que en realidad quiso decir el apóstol Pablo. El velo niega la autoridad espiritual de la mujer cristiana. Iniciemos el análisis del texto bíblico, versículo a versículo, sobre el tema del velo en la mujer cristiana. 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es importante notar que el apóstol Pablo empieza diciendo, os alabo, porque retenéis las instrucciones. Esto implica un reconocimiento a algo bien hecho. El apóstol Pablo entonces no expresa queja alguna, sino que se muestra conforme con el proceder de la iglesia en Corinto sobre la igualdad de la mujer. Quiere decir que no va a corregir nada ni a establecer algo nuevo, sino que solo establecerá las razones que motivan sus instrucciones, las cuales la iglesia de Corinto ha seguido fielmente. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El apóstol Pablo inicia estableciendo que el hombre es la cabeza de la mujer. Más adelante explica que es así porque la mujer procede del varón y porque ella fue creada por causa del varón. Después aclara también que este principio de autoridad no afecta la igualdad entre el varón y la mujer, ya que el varón nace de la mujer y porque todo procede de Dios. Así, el apóstol Pablo inicia su argumentación estableciendo que el principio de autoridad no es a razón de jerarquía, sino por procedencia, por origen, Dios, Cristo, hombre, mujer. Y asienta esta verdad desde un principio, porque va a hablar de la libertad y de la autoridad de la mujer en Cristo. Y este principio no debe ser olvidado. 1 Corintios 11:4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Antes de todo, hagamos una observación previa. Los defensores del velo en la mujer, al leer este versículo, entienden que se habla de la cabeza del varón mismo. Pero, en el siguiente versículo, al hablar de la cabeza de la mujer, dicen que no es su propia cabeza, sino que habla del hombre como su cabeza. Desde el punto de vista de la hermenéutica, esto es incorrecto. No se puede interpretar una parte de un mismo pasaje bíblico de manera literal y la otra parte de manera alegórica. Por consiguiente, tanto para el varón como para la mujer, el apóstol Pablo se refiere a la propia cabeza de ambos, es decir, a la propia autoridad de cada uno. Ahora bien, ¿por qué el apóstol habla de un varón que se cubre la cabeza con un velo al orar o profetizar, si esto nunca ha sido costumbre en la iglesia? Es que el apóstol Pablo hace referencia a la práctica religiosa romana en la que los varones se tapaban la cabeza ante el Dios al que le rendían culto. El emperador y la élite romana, durante una celebración religiosa, se cubrían la cabeza con su propia toga en reverencia a su Dios. Jalaban su toga y la colocaban sobre su cabeza a modo de gorro. Existe una estatua del emperador Augusto como sumo pontífice, con la toga plegada formando una capucha
cubriendo su cabeza como señal de sumisión al Dios al que él daba culto. La concepción del paganismo de cubrirse frente a sus dioses significa que descubrir la cabeza ante sus dioses expresa una conducta de rebeldía. De manera inversa a esta práctica pagana, el apóstol Pablo, con cierta ironía, indica que para un varón cristiano es deshonroso orar o profetizar con la cabeza cubierta. El Mateo hebreo de Shem Tov, en el relato sobre la tentación del Señor Jesús, implica que en Cristo la cabeza descubierta significa reverencia y homenaje. Donde nuestro evangelio de Mateo dice, si postrado me adorares, el texto de Mateo hebreo de Shem Tov 9 dice, si para mí descubres tu cabeza. Esto señala que nuestra cabeza descubierta ante Cristo Jesús implica adoración y sumisión a Él, y significa la rendición de nuestra corona o autoridad ante Él. Quizá algunos creyentes de Corinto, acostumbrados a su antigua religión pagana, se tapaban la cabeza al orar o predicar con una sensación de honrar a Cristo Jesús. Pero les dice el apóstol Pablo que esto es erróneo. En el Antiguo Testamento no hay ninguna orientación, ni a varones ni a mujeres, de cubrirse durante la oración o durante el culto. Y como veremos, en el Nuevo Testamento tampoco. 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es irrefutable que en la iglesia primitiva las mujeres oraban, profetizaban, predicaban y eran dirigentes oficiales como algo que les era y les es connatural. Y al mencionar aquí a las mujeres ministrando y ejerciendo un ministerio profético, se evidencia que el apóstol Pablo no busca negar ni debilitar la autoridad espiritual de la mujer en la iglesia. Bajo inspiración del Espíritu Santo, al orar, profetizar y predicar, tanto la mujer como el hombre edifican a la iglesia. Así que no solo los varones de Corinto oraban o profetizaban, sino también las mujeres. Y en esto el apóstol Pablo les dice, os alabo. Sin embargo, hoy los defensores del velo no solo las obligan a usar el velo, sino que también inhiben a las hermanas de su participación en el culto público. Esto nos hace preguntarnos, ¿para qué las instan a cubrirse la cabeza si de todos modos no van a participar en el culto público? Y si el velo es señal de sujeción, lo cual no es cierto, ¿no debieran usar el velo también en su casa y en otros lugares públicos? Están exentas de la supuesta sujeción fuera del templo. Y si debe cubrirse cuando ora, ¿no debería estar cubierta todo el tiempo, día y noche? La exhortación apostólica es a orar sin cesar. El error de los defensores del velo se basa en una pequeña omisión en la traducción de este versículo. El texto original griego dice, «Kataiskouno ojo kephaleutos», cuya traducción literal es «afrenta su cabeza de ella». Ninguna versión bíblica incluye la traducción del adjetivo autos, que señala a que el apóstol Pablo se refiere a la propia cabeza de la mujer. Por lo que el texto bien traducido debe decir, toda mujer con la cabeza descubierta afrenta su propia cabeza. Y alude no a un trozo de tela, sino a estar despojada de su propia autoridad. Esta falta ha contribuido al malentendido, al prejuicio y a la tergiversación que ha arrebatado a la mujer cristiana la autoridad que Dios le concedió el mismo día de su creación. En Génesis 1:28 debemos observar el plural. Les bendijo Dios y les dijo, sojuzgad la tierra y señoread. No es una autoridad delegada por hombre alguno, no es una autoridad externa ni ajena a la mujer, sino que es la autoridad de ella misma, dada por Dios a ella el día de su creación. Toda negación de la autoridad de la mujer sigue un patrón satánico de eliminación de todo tipo de autoridad, a tal grado que la homosexualidad busca quitar la autoridad
autoridad al hombre, feminizándolo. El apóstol habla entonces de la autoridad de ella misma, por lo que cuando ora o proclama como vocera de Dios, sin la autoridad que le corresponde, afrenta su cabeza, es decir, violenta su autonomía y su autoconciencia, atenta contra ella misma. Así pues, la mujer no debe orar o profetizar descubierta de la autoridad con la que Dios la ha dotado, autoridad simbolizada en su cabellera, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Se observa otra vez cierta ironía en la explicación del apóstol Pablo, porque en las sociedades antiguas, la prostitución y el adulterio eran las razones para rapar a una mujer denigrándola. Por tanto, una mujer que renuncia a su propia identidad y dignidad se deshonra a sí misma. Una pregunta al aire. ¿Creerán los defensores del velo de hoy que la mujer cristiana que no usa velo, además de rebelde, es como una ramera o una adúltera? Esto sería muy ofensivo. 1 Corintios 11:6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El apóstol Pablo continúa describiendo las creencias del mundo que oprimen a las mujeres y las compara con la libertad cristiana que restituye a las mujeres en su propia autoridad. Así, el apóstol Pablo hace referencia a las sacerdotisas y otras mujeres que se quitaban el velo en sus fiestas paganas en señal de rebeldía contra la denigrante regulación de su conducta y de su vestimenta con las leyes de modestia, y a las que eran capturadas en esta protesta eran rapadas, por lo que era más inteligente entre ellas que se mantuvieran con el velo puesto. Así pues, el problema que el apóstol Pablo trata aquí no es si la mujer cristiana puede participar del culto público, sino aclarar por qué en la iglesia la mujer no necesita usar el velo. En el mundo el velo es símbolo de subordinación. En la Biblia la cabellera es símbolo de autoridad. En Cristo, toda mujer ha sido restituida a la autoridad e idoneidad con la que Dios la dotó al crearla. Por eso, en la iglesia, en lugar de velo, le ha sido dado el cabello. El apóstol Pablo no está hablando aquí de una cobertura material, pues una prenda de tela no hace diferencia en el corazón, ni puede revertir los apetitos de la carne. Se refiere a la cobertura espiritual, a la señal de autoridad con la que Dios mismo ha dotado a la mujer y debe demostrar esa autoridad por causa de los ángeles y no a razón del varón que es su igual. 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. A los varones en Corinto que oraban o predicaban tapándose la cabeza, el apóstol Pablo les dijo, afrentan su cabeza. Y ahora les dice que no deben hacerlo porque son imagen y gloria de Dios. Y aquí nos encontramos con otro problemita de traducción. La partícula griega de, traducida como pero, es continuativa, no adversativa, es decir, no contrasta, sino que iguala. Esta partícula griega de puede traducirse también como incluso, más aún, ahora bien, ni y. Por tanto, la traducción correcta, dado el sentido de la lectura, es: el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, ni la mujer, porque ella es gloria del varón. Lo que es bueno para el varón debe serlo también para la mujer. Si Dios no ve con buenos ojos que el varón se cubra delante de él como lo hacían los griegos y romanos frente a sus dioses, tampoco ve bien que la mujer se cubra delante de él. La mujer es la gloria del varón, por lo que mandar a la esposa a cubrirse delante de él es tapar su propia gloria. El que tapa, esconde o margina a su esposa es porque se avergüenza de ella.
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero. Cuando el esposo tapa, esconde o margina a su esposa, no hay amor en él por ella, ni sentido de satisfacción por su esposa, solo autocomplacencia en su mal llamada hombría. Así pues, el apóstol Pablo no está ubicándose a favor de las leyes romanas de modestia, de esa regulación mundana de la conducta y vestimenta femenina. No es posible que el apóstol Pablo esté refrendando la costumbre del mundo respecto de la mujer, pues es un mundo del cual nos es mandatado que salgamos de él. La lectura correcta de todo este pasaje es: ustedes consideran deshonroso que un varón se cubra la cabeza al orar o profetizar, e igualmente ven indigno que la mujer ore o profetice con la cabeza descubierta, porque es como si estuviera rapada. Pero el varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, ni la mujer porque es gloria del varón. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Primera de Corintios 11, 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí el apóstol Pablo anota su primera conclusión, mediante la cual reitera que el principio de autoridad descansa sobre la base de la derivación y no en la del sometimiento. Su primera conclusión en su explicación es que la mujer no debe taparse porque es la gloria del varón, porque fue creada para él y a partir de él. La esposa debe ser el orgullo del varón, así como los hijos son la alegría de sus padres y así como Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Primera de Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Tres cosas debemos apuntar de este versículo. Lo primero es que en el original griego no dice su cabeza, sino la cabeza, lo cual enfoca el pensamiento en la señal de autoridad. Lo segundo a notar es que el apóstol Pablo no habla de señal de sujeción, como dicen los defensores del velo, sino que habla de señal de autoridad. En el mundo, el velo es señal de sujeción, de sometimiento, pero en la iglesia, la libertad de la mujer para orar, profetizar y predicar es la señal de la autoridad dada por Dios a ella. Y esta libertad y autoridad no es factible de ser representada por una prenda de tela. Y lo tercero es que la mujer ha de ejercer la autoridad que Dios ha restituido en ella mediante Cristo por causa de los ángeles. El término griego usado aquí para autoridad es exous, el cual significa tener autoridad sobre y se refiere a la autoridad conferida a una persona, en este caso a la mujer misma. En este sentido, el Señor Jesús nos ha dotado a los varones y a las mujeres que en Él creemos de autoridad o exousia sobre los espíritus inmundos, sobre las naciones y sobre uno mismo, es decir, dominio propio. Así pues, la señal de autoridad en la mujer no significa que ella debe estar sometida a la autoridad del varón, la que muchas veces es arbitraria, sino que es ella quien ejerce su propia autoridad. Quien piensa que la mujer no puede ejercer ningún tipo de autoridad, ni siquiera sobre ella misma, es por sus prejuicios, los cuales han sido dictados sobre él por el mundo. Ahora bien, la señal o la demostración de la autoridad que le ha sido dada por Dios, la mujer debe ejercerla por causa de los ángeles.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales y para la alabanza del nombre de Dios. Es que los ángeles anhelan mirar esta multiforme sabiduría de Dios actuando mediante el Evangelio a favor nuestro, liberándonos de las malas costumbres del mundo. Y deben constatar que la mujer cristiana ya no está avasallada ni subyugada como las mujeres sin Cristo y como resultado del pecado en el mundo. No nos conformemos pues a este mundo, sino transformémonos mediante la renovación de nuestro entendimiento y comprobemos la buena voluntad de Dios para con la mujer. Primera de Corintios 11 y 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque, así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Con la frase, pero en el Señor, el apóstol Pablo hace diferencia entre el modo cristiano de igualdad y el modo mundano de discriminación. En el Señor hay una perfecta igualdad de naturaleza y de dignidad entre los dos sexos. Y así debe ser en la iglesia, aun cuando en el mundo sea lo contrario. Y al decir que el varón no es sin la mujer, pues nace de ella, se enfatiza la igualdad de géneros y descarta la equivocada creencia de la superioridad masculina. Primera de Corintios 11, 13 y 14. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. El apóstol Pablo nos pide pensar una razón en la naturaleza por la cual la mujer debe mantener el cabello largo y por la que el varón debe usarlo corto. Y debemos verificar si esta razón justifica que la mujer deba orar con la cabeza cubierta por un velo y si esta misma razón explica por qué el hombre puede prescindir de esa prenda de tela. ¿A qué naturaleza se refiere el apóstol Pablo? ¿A la creación? ¿A la naturaleza fisiológica humana? ¿A la naturaleza social del ser humano? Si buscamos esta razón en la naturaleza, es decir, en la creación, en ella nada podemos aprender sobre el cabello. Antes bien, a veces la naturaleza contradice el largo del cabello para varones y mujeres, pues la melena larga es característica del león, no de su hembra. Y el pavo real macho tiene el plumaje más voluminoso que la hembra. Y es innegable que por el largo del cabello no se puede definir a un hombre o a una mujer. Y si buscamos esa razón en la fisiología humana, no podemos decir que por su naturaleza femenina una mujer, por ser mujer, debe colocarse una prenda de tela sobre su cabeza al orar, mientras que el hombre, por ser hombre, no lo necesita. Afirmar esto sería misógino. Es más, si un varón se deja crecer el cabello, puede llegar a ser tan largo como el de una mujer. Y la vergüenza que algunas mujeres sienten al cortarse el pelo es por razones sociales, no fisiológicas. Entonces busquemos esa razón en nuestra naturaleza social, ya que muchas de nuestras costumbres están influenciadas por el grupo o comunidad a la que pertenecemos. Pero si decimos que es deshonroso para el varón dejarse crecer el cabello, la Biblia nos contradiría al contarnos sobre la hermosa cabellera de Absalón y sobre el cabello largo del profeta Ezequiel, porque era sacerdote. Los sacerdotes en Israel, como señal de entera consagración a Dios, tenían prohibido cortarse las puntas de su barba. Y a los nazareos, como Sansón, les era prohibido cortarse el cabello. ¿Sabías que una mujer podía también hacer voto nazareo, prohibiéndose a ella misma cortarse el cabello? Esto significa que las mujeres en Israel recortaban su cabello. ¿Y sabías que el mismo apóstol Pablo usaba el pelo largo?
En la traducción eslava de la Biblia en el siglo IX después de Cristo, los paños y delantales del apóstol Pablo mencionados en Hechos 19:12 son traducidos como bandas para la cabeza y toallas. Esto significa que el cabello del apóstol Pablo era largo y que lo ataba con bandas para mantenerlo en su lugar. ¿Y por qué José, quien como buen hebreo usaba barba y pelo largo, se rasuró antes de presentarse ante el faraón? Lo hizo por razones sociales y de cultura. De la misma forma, en la era apostólica, por sus propias razones estéticas, el Imperio Romano estableció el corte del cabello para el varón y el rasurado de la barba. Así pues, de manera retórica, el apóstol Pablo llama a reflexionar en que el largo del cabello para varones y mujeres es solo una costumbre en determinadas sociedades. La lectura entonces de 1 Corintios 11, del 13 al 15 debe ser así. A ustedes les es deshonroso que las mujeres no usen velo y que los hombres usen el cabello largo, pero les resulta honroso que la mujer use el cabello largo. Entonces consideren que en lugar de velo a la mujer le es dado el cabello. 1 Corintios 11:15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Socialmente, el cabello largo en una mujer colabora con su atractivo, proclamando de mejor manera su feminidad. La Biblia, en su descripción de la belleza de la mujer, incluye la cabellera. Pero la longitud del cabello no es el punto principal del argumento paulino, sino la percepción general en la sociedad de la normalidad del cabello largo en la mujer. Y el apóstol Pablo expresa aquí su segunda conclusión de toda la argumentación que da, que la mujer cristiana no necesita usar velo porque en su lugar le ha sido dado el cabello. Con las historias de Sansón y de María de Betania, la Biblia establece que el cabello es símbolo de la autoridad personal que Dios ha dado a cada varón y mujer. Sansón, al brindar su cabellera a Dalila, perdió toda la fuerza de su autoridad, pero María de Betania puso su cabellera a los pies del Señor Jesús, y la memoria de ella permanece hasta hoy. Pero no se dice de María de Betania que se tapó con un velo ante el Señor Jesús ni ante los demás varones ahí reunidos. Y no se puede argumentar que como era pecadora, andaba sin velo, pues en el Antiguo Testamento no hay ninguna orientación ni a varones ni a mujeres de cubrirse en ninguna circunstancia. El apóstol Pedro, por su parte, agrega que ni el cabello en sí es importante. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, sino el interno, el del corazón. Y esto resulta como una prevención contra algunas congregaciones evangélicas de hoy que miden la espiritualidad de un creyente según la longitud de su cabello. La pecaminosidad o santidad no radica en el pelo, sino en el corazón de las personas. Si la santidad de una mujer radicara en el largo del cabello, estarían en aprietos las mujeres de etnia negra, cuyo cabello por lo rizado no se extiende como lo hace un cabello liso. Sin embargo, hay congregaciones evangélicas que discuten incluso como asunto de fe qué tan largo debe ser el cabello de la mujer y qué tan largo debe ser el velo. Esto es querer ser espiritual en la carne, y es tan malo como alardear una piedad según el mundo. 1 Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Los filósofos estoicos calificaban de contenciosas a las mujeres romanas que se rebelaban contra las leyes de modestia. Plutarco dijo que la mujer que no se ajustaba a las normas sociales por su espíritu a reñir sobre cuestiones debatibles convertía las discusiones académicas en dimes
y direte. Parece que las mujeres casadas de la iglesia de Corinto deliberadamente se quitaban el velo, no solo durante los cultos, sino también en los lugares públicos. Las esposas cristianas de Corinto ignoraban a propósito las leyes de modestia y les era indiferente que por no usar el velo las tomaran como mujeres de mala fama. Pero no lo hacían por rebeldía, sino por la convicción de su propia dignidad y de su libertad en Cristo. Y por esta convicción, el apóstol Pablo rechaza que haya un ánimo contencioso. Un ejemplo de esta convicción de libertad y autoridad en la mujer cristiana fue Tecla, quien, según el apócrifo Los Hechos de Pablo, acompañó al apóstol en sus viajes misioneros predicando y bautizando. La libertad es la doctrina fundamental del cristianismo, y eso supone la emancipación de todo tipo de ataduras pecaminosas yendo contra la corriente. En aquel entonces fue el velo, el sábado, las comidas, el señorío de Cristo Jesús. Hoy es ser acusados de homofóbicos, de antisemitas, de fanáticos.